Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7. Y hoy escuchaba, mejor dicho, el día de ayer, escuchaba a una actriz decir: yo tengo el derecho a vivir como quiero y tengo el derecho a vivir como pienso. Y yo pensaba, digo, qué palabra fuerte, porque la realidad es que el mundo vive bajo esa concepción, bajo esa idea. Yo puedo vivir como quiero, yo puedo vivir como lo siento, y eso implica un montón de cosas que van a atentar contra tu vida. De hecho, el mundo vive bajo la influencia de ese pensamiento y así le va. Y así le va. Cuando veo en el libro de los Salmos, ahí en el capítulo 14, dice que el Señor miró desde los cielos para ver si había alguien que realmente buscara a Dios, para ver si alguien de pronto quería encontrarse con Dios. Él llega a la conclusión y dice que la humanidad entera se desvió y como consecuencia, dice él, terminaron corrompiéndose, y como consecuencia de esa realidad, Romanos 1:28 dice que como no aprobaron tener a Dios, como no aprobaron vivir la realidad de Dios en su vida para que sus vidas sean cambiadas y transformadas, Dios, dice, los entregó a una mente reprobada para decir y hacer lo que se le dé la gana. Pero la realidad es que vivir en esta condición va a traer a nuestras vidas dolor, va a traer a nuestras vidas decepciones, va a traer a nuestras vidas tragedia. Por eso el único equilibrio para la vida del ser humano se encuentra en la palabra de Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría, en donde verdaderamente el hombre puede cobrar raciocinio, en donde el hombre puede cobrar la razón y así poder vivir conforme a la palabra que Dios ha planeado para la vida existencial del ser humano. No existe nada en este mundo que traiga coherencia al ser humano que la palabra de Dios, que el poder encontrarse con la realidad de Dios en tu vida. ¿Y sabe? El salmista, en un momento determinado de tu vida, aquel hombre que fue el rey, aquel hombre que vivió y que conoció los placeres de la vida, aquel hombre que vivió y experimentó todo tipo de situaciones en su vida, de tragedias en su vida, de alegrías en su vida, en el final de su vida él llega a la conclusión y empieza a hacer un juicio de valores de lo que representa vivir tomado de la mano de Dios. Y llega en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, versículo 7, llega a una conclusión que hasta estos días sigue impactando y sigue transformando la vida de las personas. Claro, para todo aquel que decide realmente creer que solamente en Cristo mi vida puede ser reconciliada con Él. Y fíjate lo que dice libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, la única capaz de convertir el alma, es decir, de restaurar el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, dice al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, dice, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos los juicios de Jehová, de Dios, son justos. Deseables, dice él, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce, más dulce que lo que destina, dice, que lo que destila el panal. Hermanos, verso 11 termina diciendo: tu siervo además es amonestado con ello, en guardar los mandamientos hay gran galardón. Él llega a la conclusión que dice: mirá, si vos te amoldás a la regla de Dios,
tu vida va a ser perfecta. Tu vida, dice Él, va a ser bueno. Y empieza diciendo el versículo 7 que los mandamientos del Señor son perfectos. ¿Y sabes lo que significa? Significa que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios son perfectamente íntegras para mi vida. Son total para mi vida, son absolutas. Son perfectamente, dice, completas para mi vida. Nos dice que sus mandatos y en sus leyes no hay contradicción. Nos dice que en sus mandatos y en sus leyes no hay nada imperfecto. No hay, dice Él, error alguno. Y es pero tan perfecta la realidad de Dios sobre la vida del ser humano y el plan de Dios sobre la vida del ser humano, que solo a través de su palabra el ser humano puede experimentar la transformación y convertir el alma del ser humano como nadie lo puede hacer en esta tierra. Por eso es necesario prestar mucha atención a los mandamientos de Dios, porque si querés experimentar cambios en lo espiritual de tu vida, lo único que tenés que hacer es aferrarte a la realidad de Dios. Me pregunto bajo qué leyes a veces direccionamos nuestra vida. Por ahí me pregunto bajo qué leyes, bajo qué instrucciones verdaderamente direcciono mi vida. Porque, ¿saben? Hay veces que somos artífices en diseñar nuestra propia hoja de ruta. Somos especialistas a veces en forjar nuestro camino. Somos especialistas a veces en diseñar nuestra propia Biblia. Y por ahí te encontrás con gente que dice, bueno, yo soy bueno, yo me merezco esto o yo no me merezco esto otro. Y ¿sabes qué? Como me decían el día viernes una persona, él me dice, no sé por qué de toda la vida me dice caripollo. Desde toda la vida me dice caripollo, hola caripollo, hola caripollo. Yo ya he llegado a la conclusión hasta mirarme en el espejo, tendré caripollo porque... Y a donde él me ve me dice, hola caripollo. Che, me dice caripollo el viernes. ¿No te parece que los mandatos de Dios y la Biblia que vos lees, los mandamientos son tremendamente exagerados? Y sí. ¿Sabes qué pasa? Que los mandamientos de Dios son exagerados cuando de pronto uno quiere vivir al margen de la ley de Dios. Si vos le preguntas a un corrupto, si vos le preguntas a un ladrón qué le parece la ley humana, y te va a decir, lo peor que nos puede pasar es que de pronto tenés la policía oprimiéndote, claro, porque no te deja hacer lo que vos se te da la gana. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando de pronto vos querés, cuando de pronto yo quiero vivir al margen de la ley de Dios, me voy a encontrar con estas realidades. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me confronta y muestra mis humanidades, muestra la realidad que hay en mi vida. Y cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios, puedo descubrir en el espejo de la realidad de Dios que mi vida sin Dios es un cachivache y que necesito generar cambios. Por eso cuando la palabra de Dios me advierte y me dice que la mentira es pecado, cuando la palabra de Dios me dice que se debe quitar de mi vida todo enojo, toda ira, cuando la palabra de Dios me dice que yo debo quitar de mi vida la amargura, la gritería, la malicia, ya no me parece tan justa la palabra de Dios y me parece demasiado apretada, porque ¿sabes qué? Pretendo intentar seguir viviendo mi propia ley y mi propia justicia, que es decadente. Pero ¿sabes qué? Ayer hablábamos con unas personas ahí en la oficinita y alguien decía, ¿y sabes qué? A veces, o mejor dicho, la vida del cristiano tiene que pagar un precio. Y el precio que paga la vida de un cristiano es cuando vos te tenés que parar frente al mundo, cuando vos te tenés que parar frente inclusive a tus parientes y a veces decirle que no. Tenés que pagar el precio, ¿sabes de qué? Cuando de pronto a veces tenés que cargarte un familiar sobre tus hombros, en el buen sentido, y llevarlo para que se pueda encontrar con el Señor. Y eso va a implicar que vos tengas que renunciar a ciertas actitudes y a ciertas situaciones que te gustan. Pero por amor a mi hermano, ¿sabes qué? Yo le debo ser de testimonio para que su vida sea cambiada y regenerada. Porque esta es la idea, porque esto es el plan de Dios para la vida. Por eso la palabra de Dios, la idea de Dios es que ninguno se pierda, sino todo lo contrario, dice Él, que todos lleguen al conocimiento de su gracia. Pero ¿sabes qué? Que como cristianos tenemos a veces que pagar el precio.
tenemos que pagar el precio. ¿Y sabes qué? Mientras hablábamos ayer con esto, con esta situación, él decía, se paga el precio, pero el premio y los beneficios de ese precio que uno paga son reconfortantes para el alma. Y son beneficiosas para el alma. Porque ¿sabes qué? Cuando alguien puede ver tu testimonio como hijo de Dios y los cambios que Dios ha generado en tu vida, ¿sabes qué? Es tan fuerte el impacto que la gente viene, se acerca y te pregunta ¿qué pasó? Y es ahí en donde puedes entrar en acción como hijo de Dios para poder dar verdaderamente el testimonio de Dios. La realidad es que la cruz representó ayer, representa en el día de hoy y seguirá representada en el futuro, de que la cruz verdaderamente de Cristo correspondió, perteneció a la vida. ¿Y sabes qué? La cruz de Cristo representó para nuestras vidas salvación y libertad para conmigo. ¿Sabes qué? Ya no se trata de un pensamiento, sino se trata de una realidad de Dios en mi vida. Ahora, es tan insistente en que guardemos su palabra para que por medio de ella, ¿sabes qué? Nos guarden del error. Caminar y transitar la palabra de Dios te van a ahorrar muchos dolores de cabeza, te va a ahorrar mucha tristeza, te va a ahorrar mucha tragedia en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque te van a guardar del error. Y es por eso que tristemente a veces te encontrás con almas errantes dando vuelta por esta vida. Nos pasó muchas veces, o nos pasa a veces en la horita feliz, que alguien se acerca ahí medio y les pregunta, hola, ¿qué tal? Y lo primero que te dice, o lo que se le viene a la cabeza es, yo un día iba a la horita feliz. Y un día alguien me habló del Señor, pero por esas cuestiones de la vida yo me aparté. Y por esas cuestiones de la vida me alejé del camino de Dios. Y como consecuencia de esas realidades, ¿sabes qué? El ser humano vive errante. En una oportunidad estábamos en el Hiper Libertad comiendo una pizza, y mientras trajeron la pizza ahí, con mi esposa nos pusimos a orar. Entonces la chica viene allá y de allá y se acerca y dice, ¿ustedes son cristianos? Entonces la miramos y le preguntamos, sí, ¿cómo te diste cuenta? Dice, porque yo estaba parada allá, dice, y de pronto vi que ustedes empezaron a orar y a dar gracias por los alimentos. Y dice ella, yo en una época iba a la iglesia en mi adolescencia y parte de mi juventud, pero por esas cosas de la vida me empecé a apartar de la realidad de Dios. Y la miramos y aprovechamos para decirle, bueno, quizás este sea el momento para arreglarte con el Señor. Quizás este sea el momento del llamado de Dios para reconciliarte con la realidad de Él. Yo no sé si después de su jornada laboral salió corriendo a la iglesia. Lo que sí sé es que por el testimonio hubo algo que debe haber movido el corazón y las fibras más íntimas de esta persona. Hermanos, esta es la realidad de que cuando un hijo de Dios, puesto en las manos de Dios, ahí debe entrar en acción. ¿Sabes para qué? Para poder llevar las verdades a los corazones de gente que se encuentra en esta condición. Ayer compartíamos con los adolescentes, con los jóvenes, acerca de este actor Chris Pratt, que ha hecho varias películas, muy reconocido, y mientras estaba ahí recibiendo el premio, un premio Oscar, tenía 3 minutos para hablar, y él hizo una pregunta crucial para la vida del ser humano. Y te puedo asegurar que en ese lugar hay de todos los pecados de todos los colores habidos y por haber. Y él hizo una pregunta que fue realmente punzante, y él preguntó, ¿qué vas a hacer? Dice, con tu alma, porque cada uno de ustedes, dice él, tiene un alma y tiene la responsabilidad de decidir qué va a hacer con su alma. ¿Saben por qué? Porque hubo alguien que murió en la cruz del Calvario y que su sangre derramada en esa cruz sirvió no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para darnos la oportunidad de reconciliación con el Señor. Y a mí me encantó la pregunta porque hubo mucha gente que se paró y que lo aplaudió.
Pero habrá habido gente como días después lo empezaron a criticar y haciendo complot para que los bajen de todas las películas. Tuvo que salir a defender la iglesia donde se congrega, porque la iglesia donde se congrega es una iglesia discriminadora que discrimina el LGTB y eso no puede ser, y negro y blanco. Pero ¿sabes qué? Cuando la reportera le pregunta, ¿estás arrepentido de lo que dijiste en el premio de entregas de los Oscars? Entonces dijo, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No tengo nada que arrepentirme porque estoy para testificar de mi fe en Cristo. Y yo al mundo no le debo nada, pero sí soy deudor del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces dice, lo persiguieron a Cristo, lo crucificaron a Cristo. Los mismos que lo proclamaron rey hace 2000 años fueron los que le dijeron, crucifíquenlo y suelten a Barrabás. ¿Y sabes qué? En esa realidad que sucedió hace 2000 años sigue sucediendo aún en la actualidad. Vivimos en un país de tanta corrupción que intenta crucificar y sigue buscando la forma de crucificar la verdad y la realidad de la palabra de Dios para que suelten la mentira, Barrabás, para que suelten el pecado, para que el pecado corra. Hablaba con un hermano de lo que está ocurriendo en Rosario. Toque de queda. Pero no es toque de queda porque han dicho a la policía, es por el narcotráfico que ha ordenado un toque de queda. Porque se juntan. Me hace acordar a lo que ha vivido Colombia, hermano, en los años 70. Es una atrocidad lo que se está viviendo a 600 kilómetros, 700 kilómetros de distancia. Mira si la iglesia no tiene que hacer lo que verdaderamente tiene que hacer. La palabra de Dios es tan perfecta que contiene importantes características fundamentales para la transformación de una persona. Por eso dice que la palabra de Dios, dice el salmista, es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia, es verdad. ¿Y sabes quién autentifica esta realidad? Lo autentifica Dios. Jehová dice, ha dicho. Y cuando Jehová habla, ¿sabes qué? El ser humano debe callarse la boca, porque la única condición del ser humano para estar parado en esta tierra no es otra cosa que simplemente escuchar la verdad. El ser humano no está autorizado para decidir, sino solamente para obedecer. Hermanos, que esto lo podamos entender en el día a día de nuestras vidas, la importancia que es vivir la obediencia de la realidad de Dios. Es por eso que la realidad es que hubo alguien que se paró en esta tierra y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie dice llegar al Padre si no es primeramente por entender y reconocer el sacrificio de Cristo. Ningún ser humano parado en esta tierra se atrevió a decir lo que el Señor Jesucristo dijo en aquella oportunidad. Segunda de Timoteo 3:16. Fíjate lo que dice. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil, dice, para enseñar. Útil para redarguir. Para corregir, para instruir, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Esta es la realidad de Dios. Esta es la realidad que Dios plantea. Ay, pero me dijeron el día viernes. Sí, pero en la Biblia la escribieron los hombres, sí. A la Biblia la escribieron los hombres. ¿Sabes qué? Le escribieron 44 escritores de distintas clases sociales, de distintas épocas. 1500 años estuvieron escribiendo ahí, inspirados por Dios. ¿Y sabes qué? No vas a encontrar ninguna contradicción en la realidad de Dios desde el principio hasta el fin, porque solamente apunta a una realidad, a poder encontrarse con Cristo y poder salvar tu vida a través de la cruz del Calvario. Amén. Amén. Esta fue la realidad de Dios. Sí, pero la palabra la escribieron los hombres. Sí, pero esos hombres fueron inspirados por Dios. Y te vuelvo a repetir, el Código Penal ha sido escrito por una sola persona y se contradice desde el principio hasta el fin. Sí. Pero la palabra de Dios no se contradice absolutamente en nada. Hermanos queridos, debemos entender esto, que la palabra de Dios es perfecta en nuestras vidas. Si querés ser un buen esposo, ¿sabes qué? Tenés que recurrir a la palabra de Dios. Si quieres ser una buena esposa, tenés que recurrir a la palabra. Si quieres ser un buen papá, un buen empleado, todo se encuentra en la realidad de la palabra de Dios.
Alguien me decía en estos días, che, fíjate si podés hablar con el Luisito, que Luisito lo tengo tan torcido, ay, anda metido en esto, capaz que vos lo convenzas de algo. Y yo decía, mira, yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, pero lo que sí vamos a hacer es empezar a orar por el Luisito. Vamos a orar por el Luisito porque el Luisito desde que nació, hermano, el diablo duerme con la luz prendida. Tiene una cara de ángel, pero es terrible. Y anda ya le metió un tiro en la pierna. Y dice, en cualquier momento me van a llamar para ir a reconocerlo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar para que se pueda encontrar con el Señor. Vamos a orar para poder llevarle la palabra. Vamos a orar porque el único que tiene la capacidad para convencer, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que va a convencerme a mí de pecado, es Dios. Si hay alguien que va a convencer a tu hijo de salir de la porquería y de los vicios, es verdaderamente Dios, porque Dios actúa convenciendo y transformando. Por eso dice que la palabra de Dios convierte el alma, o sea, convierte nuestra mente, convierte nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y sabes qué más convierte? Convierte lo más importante para el ser humano, que es retorcer la voluntad para empezar a decir, Señor, yo no te necesito. Señor, yo no puedo con esto. Y cuando nosotros accedemos a esta decisión, el Señor tuerce nuestra voluntad. ¿Y sabes qué? Empiezas a ser un hombre como el que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Un hombre que busca la rectitud. Un hombre y una mujer que busca alinearse a la regla de Dios. ¿Sabes para qué? Porque la palabra de Dios trae convicción sobre aquellas cosas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Hablaba con una persona que siempre llamo para que me venga a buscar los fierros a casa. Y él ha sido alcohólico toda su vida. Y durante mucho tiempo mi papá en aquella época le hablaba acerca del Señor porque él venía en un estado decrépito. Pero después mi papá no estuvo más porque él falleció y después él siguió acompañándome. Y él siempre decía, yo nunca me olvidé de las palabras de tu papá. Y dice, yo he intentado todo, he ido, dice, a todos los centros de rehabilitación que se encuentran en Córdoba. Y él dice, yo iba a los centros de rehabilitación y cada vez que salía, dice, de ahí salía con más ganas, chupa. No me sirvieron de nada los centros de rehabilitación. Pero dice, un día yo venía caminando y pasé, dice, por una iglesia. Porque se encontraba vacío. Porque se encontraba sin esperanza. De lo único que estaba lleno era de alcohol. Pero entró a esa iglesia sin saber por qué. Y dice, hubo algo en ese momento que tocó mi vida, dice, y lo que sí sé, que no sé cómo cuando salí de ese lugar, no seguí siendo el mismo. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que se convirtió a la palabra de Dios, se convirtió a Cristo. Y después de haber sido un alcohólico empedernido durante 46 años de su vida, se encontró con el Señor. Y no solamente cambió su aspecto físico, no solamente cambió su familia, no solamente cambiaron la vida de sus hijos, sino que cuando vos lo escuchás hablar, tiene un léxico que parece un tipo que ha estudiado en la facultad durante 18 años. Porque hasta el Señor te cambia, te resetea, hasta el aspecto físico, hasta la cara, hasta los gestos, hasta la forma de hablar. Dios cambia y regenera por completo la vida de una persona. Hermanos queridos, vale la pena abrazarse la realidad. Pero ¿qué más sigue diciendo? Su testimonio, como dice que es fiel. La evidencia de Dios, de quién es, su carácter se muestra en la palabra de Dios. Por eso cualquier pensamiento acerca de Dios fuera de la palabra de Dios, fuera de la Biblia, es totalmente falso. Todo lo que dijo Buda a lo largo de la historia y todos sus escritos fueron totalmente falsos. Todos los que idolatraron a Maradona fundando una iglesia, ¿se acuerda? Porque creo que debe estar todavía dando vueltas en la iglesia maradoniana con un Dios entre minúscula chiquito así. Es totalmente falso y fue falso. Dalai Lama, líder espiritual, tuvo que salir a pedir perdón en estos días porque se estuvo besuqueando con una criatura. Sí. Y ¿sabes qué? El líder espiritual, no te voy a decir por qué hay menores, lo que le dijo al niño en inglés cuando le estaba dando besitos en la boca.
Si usted quiere, después se lo digo. No es necesario que lo sepa, pero no tengo problema en decírselo. El líder espiritual tuvo que salir a pedir perdón por lo que hizo. Hermanos, si ese es el líder espiritual tibetano que tiene más de 1 millón de seguidores, ¿sabes qué? Lo que menos quisiera encontrarme en una calle oscura con ese líder espiritual. Me daría terror encontrarme en una calle con el líder espiritual. Hermanos queridos, esta es la realidad. Nadie pudo pararse en esta tierra y decir lo que el Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dice que es? Dice que es fiel, que es seguro, que es firme, que es estable. Yo me puedo sentir firme, me puedo sentir perfectamente segura mientras, ¿sabes qué? Mientras dedico tiempo a su estudio. Yo me siento estable porque cuando pongo en práctica su verdad en mi vida, empieza mi vida a generar cambios. Mi matrimonio no es el mismo. Aún mi economía no es la misma. Yo viví sumergido en las deudas, en los compromisos de deudas. Y cuando verdaderamente me abracé al Señor, porque por más que vos puedas nacer en un hogar cristiano, el verdadero encuentro con el Señor es cuando te cae la ficha de lo que significa la realidad de Dios en tu vida. Por ahí yo me encuentro con gente y dice, bueno, yo ya sé todas esas cosas que vos me estás diciendo, yo soy cristiano de toda la vida. Pero cuando vos hurgas un poquito, te encontrás con un tipo, con una mujer que verdaderamente todavía ni siquiera se encontró con el Señor. Entonces la cantidad de tiempo de cristiano no te transforma en un buen cristiano, solamente te transforma en un buen cristiano cuando realmente empiezas a entender la realidad de lo que significa la palabra de Dios en tu vida, sumergido en los problemas económicos, que ni siquiera dormía la noche. Y que lo utilicé por la misericordia de Dios para poder orar, y fue el momento mejor en la historia de mi vida espiritual durante todo ese tiempo que estuve en crisis económica. ¿Sabes qué? No solamente fueron por malas decisiones, sino también por a veces prestar el oído equivocado. Pero ¿sabes qué? Cuando vos te abrazás a la realidad de Dios, de pronto todo empieza a generar cambio. El ministerio de tu vida empieza a cobrar, ¿me entendés? Ánimo. Ahí empezás a entender que no podés estar ocupando una silla el resto de tu vida, sino que tu ministerio se tiene que poner en marcha, porque la vida espiritual es un desafío. Y parte del desafío de la vida espiritual es llevar el evangelio a un mundo que se cae a pedazos. Rosario necesita de Cristo, hermano. Rosario necesita de Cristo. Córdoba también, la República Argentina también. Se necesita de Cristo. Hermanos, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Ahora, cuando yo vivo esto, tengo las garantías de paz. Salite de la Biblia, salite y correte un poquito de la Biblia, no ores lo suficiente y vas a ver en lo que termina. Alguien preguntaba no hace mucho tiempo y decía, yo ando buscando una iglesia que realmente dé palabra de Dios y no la encuentro. Pero, wow, ¿te parece que acá no hay palabra de Dios? Porque a lo mejor si no hay palabra de Dios tenemos que ajustar algo. Sí, no, pero yo ando buscando, era tan espiritual. ¿Sabes qué? Que termino arrastrado por el mundo y convirtiéndose en un mundano. Y arrastrando a su familia por un mal camino. El hombre que decía y que anhelaba tanta vida espiritual descuidó lo más importante, la oración y buscar de congregarse para escuchar palabras. ¿Y sabes qué? El mundo se lo tragó, el mundo se lo comió. Hermano, salite un poquito de la realidad de Dios y ¿sabes qué? Vas a perder inevitablemente el rumbo de tu vida. Y no solamente vas a perder el rumbo de tu vida, sino que el mundo te va a tragar. Gloria a Dios, porque en Cristo Jesús tenemos toda la oportunidad. Y quizás este sea el día para cambiar. Quizás este sea el día para que como aquella persona alcohólica que manifestó la realidad de entrar a esa iglesia y él garantiza que no fue el mismo y la evidencia de la verdad que él dice es su testimonio. Capaz que este sea el día para que pueda salir por esta puerta y decir, algo pasó, yo no soy el mismo, necesito de Cristo, doblego mi voluntad, acepto las reglas de oro, quiero vivir tu palabra. Y tu vida, hermano querido, que va a ser transformada. Y tu vida va a ser transformada. ¿Y sabes qué? Puesto en las manos del Señor, ¿sabes qué? Te va a asustar de lo que Dios quiere hacer para tu vida. Pero este testimonio de su fidelidad, ¿qué más hace? Dice, hace sabio al sencillo, es decir, al que está dispuesto a recibir con brazos abiertos su palabra, su corrección.
Por ahí te encontrás con gente que sale de la iglesia enojada. Yo digo, ¿cómo puede ser que alguien salga enojada de la iglesia después de alabar al Señor, después de haber encontrado con el Señor, después de haber escuchado la palabra, se sube y se va enojado? Hermano, hay algo que tiene que ser cambiado. Hay algo que tiene que ser regenerado. Pero ¿qué más dice? Fíjate el verso 8. Si vos aceptas su palabra y corrección, ¿Dios qué? Dice, alegra tu alma, alegra tu corazón. Porque ¿sabes qué? Vivir la rectitud de sus mandamientos te hace vivir en armonía y en equilibrio. Y es lo que hablamos al principio. Solamente hay equilibrio en la vida del ser humano. Solamente hay armonía en la vida del ser humano cuando verdaderamente entiende los preceptos de Dios, los adopta para su vida y empieza a vivir la regla de oro de Dios. Solamente en esa condición hay realidad. La receta de Dios es perfectamente perfecta. Su palabra es recta y ¿sabes qué? Da perfectamente en el blanco. ¿Sabes por qué? Porque restaura nuestra mente y nuestro corazón, poniendo nuestro corazón los fundamentos, ¿sabes qué? De un gozo perfecto. Esta es la evidencia de la plenitud de Dios cuando llena tu vida. Por eso el gozo es la realidad producida por la comunión con nuestro Señor. Es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría y de deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en amargura o en tristeza inconsolable. No podemos decir que tenemos comunión con Dios cuando nuestras actitudes y nuestras acciones demuestran la falta de Dios en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar. Cuando hay este equilibrio de parte de Dios, la realidad es que empieza a haber un equilibrio. Hermanos, la monotonía, el aburrimiento no son realidades que describen la presencia de Dios. Por ahí me encuentro con jóvenes entre la iglesia y estoy aburrido. Hay algo que está fallando. O me encuentro con adultos y ya iría, pero sabes que por ahí yo me aburro. ¿Sabes lo que está una hora lavando, cantando? Después aguantarlo a este otro que grita como un chiflado ahí en el púlpito. Me es difícil, me es duro. ¿Sabes qué? Esto significa que hay algo que necesitamos corregir. Por eso el salmista llega a la conclusión y él dice, en tu presencia, en los momentos más críticos de mi vida, en los momentos más dolorosos de mi vida, en los momentos más fuertes de mi vida, en los mejores momentos de mi vida, él llega a la conclusión y dice, en tu presencia hay plenitud. Pero no termina ahí. Y dice, en tu diestra, es decir, caminar al lado tuyo, hay deleite para siempre en mi vida. Y esta es una realidad que nadie la puede evitar. Yo lo he visto en mi familia, caminar en el Señor todos los días de su vida. He visto a mis padres partir hacia la eternidad con una paz sobrenatural que solamente el Dios puede hacer. ¿Y sabes qué? Significó que caminar toda esa historia de vida, con una vida tan